Pararrayos y drenadores de descargas atmosféricas. Los integrantes de este grupo son Fabián Andrés Pulido Anteliz y Edwin Alonso Bade Ríos. Empecemos hablando del pararrayos. Antes de entrar a detallar la función del pararrayos, es necesario definirlo para que se pueda entender mejor sus usos. Un pararrayos es una estructura metálica formada por barras puntiagudas, las cuales son capaces de dirigir los rayos ionizantes hacia la Tierra con el fin de no causar daño a las personas y a cualquier ser vivo e inclusive a las construcciones. Tras esta sencilla definición, ya se puede determinar las dos funciones principales de los pararrayos. La primera, dirigir los rayos ionizantes, y la segunda, evitar que un rayo cause daños. ¿Cómo consigue atraer al rayo un pararrayo? Los pararrayos buscan evitar que los rayos impacten en árboles o edificios, tratando de cambiar su trayectoria hacia ellos. Esto lo consiguen gracias a dos circunstancias: su ubicación y su composición. Como ya hemos explicado, los rayos van a parar a lugares más altos, por lo que estos pararrayos se deben colocar en los puntos más altos de cada zona. Por otro lado, su estructura metálica y su forma acabada en punta contribuye también a la redirección de los rayos. Ahora hablaremos de cómo se neutraliza la potencia del rayo y para qué sirve un pararrayos. Pues realmente su función principal es para dar protección. La explicación de la cual es la función de un pararrayos no puede ser del todo completa si no detallamos qué ocurre con el rayo una vez que es atraído por la estructura metálica, dado que en el momento en que el rayo impacta en la antena, la carga se conduce por el cableado hasta la Tierra, un recorrido en el cual se neutraliza la potencia del rayo. Diferencias entre un pararrayos y un apartarrayos. Aquí podemos observar a la derecha un apartarrayos y a la izquierda un pararrayos. Sus principales diferencias son: primero que todo, ante lo que protegen. Tanto el apartarrayos como el pararrayos protegen ante sobretensiones transitorias. La diferencia es que el apartarrayos protege solo ante sobretensiones transitorias por razones externas al sistema eléctrico. Y el apartarrayos protege ante sobretensiones transitorias por razones de carácter externas como de carácter interno al sistema eléctrico. Para darnos a entender mejor, el pararrayos protege a la instalación eléctrica de las sobretensiones que provoca el impacto de un rayo. Más adelante veremos el cómo lo hace. Y el apartarrayos, además de proteger ante las sobretensiones que provoca el impacto de un rayo, también protege ante las sobretensiones transitorias que aparecen en un sistema eléctrico, bien sean producto de una falla propia del sistema o por el cierre y apertura de circuitos de grandes potencias. Como podemos ver en la imagen, una subestación eléctrica cuando se abren y se cierran los seccionadores. Esto produce sobretensiones transitorias. La segunda diferencia es su conexión o la manera como va conectado. Los apartarrayos siempre van conectados a la línea que se quiere proteger por un extremo y por otro extremo van conectados a tierra, mientras que el apartarrayos no va conectado a ninguna línea de alimentación. Estos se instalan en unos puntos estratégicos como en ciertas alturas y en las partes inferiores conectados a tierra. Y por último, la tercera gran diferencia es cómo funcionan. Por su parte, el apartarrayos lo que tiene en su interior son unos elementos no lineales, concretamente son varistores. Es importante saber que aunque estos elementos no sean lineales, no quiere decir que su impedancia dependa de los voltajes a los cuales se les aplique, dado que la impedancia corresponde a qué tanto un objeto impide el paso de la corriente alterna por su interior. Dicho esto, cuando se construye un apartarrayos, se diseña por el voltaje de la línea que va a proteger, teniendo en cuenta que el apartarrayos va conectado entre fase y tierra, lo que quiere decir
que para el voltaje de la fase a la que está conectado las impedancias de los varistores serán muy altas. Es como, por decir, un circuito abierto. Por tanto, no pasaría nada. Pero una vez este voltaje sea superado, las impedancias se hacen muy pequeñas con el objetivo de que las corrientes creadas por las sobretensiones se vayan a tierra y no hacia la instalación o hacia el equipo a proteger. Una vez que la razón de estas sobretensiones desaparezcan, porque estamos hablando de sobretensiones transitorias y no de sobretensiones permanentes, el apartarrayos se vuelve a comportar como un circuito abierto y todo seguirá funcionando normalmente. Y por su parte, los pararrayos son una simple barra metálica puntiaguda que se instalan en lugares altos, dado que los rayos tienden a impactar en los puntos de mayor altura. Entonces, un pararrayos es una forma que tenemos para hacer que la mayor cantidad de rayos impacten donde nosotros deseamos como objetivo de enviar, que impacten en cualquier otro sitio donde puedan provocar daños graves. Por ejemplo, en las líneas de transmisión, el cable que está más arriba es conocido como cable de guarda, que no es más que un tipo de pararrayos. Él está arriba, en lo más alto de la torre, con el objetivo de que los rayos lo impacten a él y por su parte, en cada cierta distancia, él está conectado a tierra. Existen diferentes tipos de pararrayos permitiendo garantizar la protección contra el rayo en las estructuras. Dentro de los principales más usados tenemos los pararrayos de barras simples, los pararrayos con jaula de Faraday, los pararrayos de hilos armados y los pararrayos con dispositivo de cebado. El pararrayo de barra simple se compone de una punta metálica aguda con altura de 2 a 8 metros arriba de la estructura que debe ser protegida. Este pararrayos está conectado a dos conductores de baja mínima y dos tomas de tierra. El radio de protección de este tipo de pararrayos se limita a 30 metros más o menos. El nivel de protección de cuarta y altura de 60 metros. Se dedica más específicamente a pequeñas estructuras o zonas como torres, chimeneas, tanques, torres de agua, mástiles de antena. La norma que lo rige es la 6235-3. Describe el procedimiento de instalación de este tipo de pararrayos. En cuanto a los costos, dependen de su totalidad de las dimensiones de la estructura a proteger, asumiendo medidas típicas de una edificación promedio. El costo aproximado es de 9,5 millones más 400,000 pesos de mantenimiento decenal por los primeros 10 años de su instalación. Por otra parte tenemos el pararrayos de jaula Faraday. Se compone de una malla en el tejado y en la fachada, acercando la estructura a proteger. En el tejado se instalan puntas captadoras en los bordes del tejado y en los puntos altos. Se instala una red de conductores en el perímetro exterior del tejado y se completa esta red con conductores transversales. El tamaño de las mallas está entre los 5 y los 20 metros, dependiendo de la eficacia deseada para la protección. En la fachada, los conductores de bajada se conectan en la parte alta de la malla del techado y en la parte baja de las tomas de tierras específicas. La instalación de este tipo de pararrayos es frecuentemente difícil y costosa debido a la complejidad de las estructuras a proteger. Por último, de igual manera que en el caso anterior, el costo de un sistema de pararrayos de este tipo para un edificio de iguales proporciones es de aproximadamente 12 millones de pesos, más 600,000 pesos aproximadamente por concepto de mantenimiento decenal por los primeros 10 años de su instalación. El pararrayos con hilos armados es un sistema un poco similar a la jaula de Faraday, porque se constituye de una malla de conductores distantes de la estructura a proteger, por objetivo de enviar que las corrientes del rayo sean en contacto con la estructura.
Los hilos de armadura de conductores se instalan por encima de la estructura a proteger, conectados a conductores de baja y tomas de tierra específicos. El ancho de las mallas de las distintas entre conductores de baja deben respetarse las mismas reglas de la jaula de Faraday. Y la encontramos en la norma EN 6235-3, que describe el procedimiento de instalación de este tipo de pararrayos. En cuanto a los costos, debido a que la instalación de este tipo de pararrayos es frecuentemente difícil, es por ende más costoso debido a la complejidad de la estructura a proteger y la cantidad de hilos que se necesitan para proteger en su totalidad en el sistema. Es por ello que sus costos reales necesitan de una cotización por medidas y valores exactos. El pararrayos con dispositivo de cebado PDC es un pararrayos que permite generar de forma artificial, con un dispositivo de ionización, un trazador ascendiente más temprano que un pararrayos de barra simple, y así establecer un punto de impacto específico en la punta. La captura del impacto del rayo es más rápida que con un pararrayos de barra simple. Esta tecnología permite beneficiar de zonas de protección más largas, garantizando la protección de estructuras con dimensiones importantes. La instalación de este tipo de pararrayos es más simple y con bajo costo en comparación con las otras tecnologías. De igual manera que en los casos anteriores, el costo de una instalación de un sistema de pararrayos de este tipo para un edificio de iguales proporciones es de aproximadamente 12.400.000 pesos, más 620.000 pesos aproximadamente por concepto de mantenimiento decenal por los primeros 10 años de su instalación. A continuación vamos a explicar el drenador de descargas atmosféricas. El drenador de descargas atmosféricas es la solución efectiva para mitigar los problemas ocasionados por las descargas atmosféricas o sobretensiones de los transitorios que ocurren en las instalaciones residenciales, industriales o de las telecomunicaciones. Estos drenan las descargas atmosféricas que aparecen en los radios de operación de este, mitigando los efectos que tienen sobre los equipos y activos de descargas atmosféricas. Este drenaje de la energía proviene de las nubes que logra mediante la ionización de aire circundante, brindando a las nubes una referencia a tierra más cercana que cualquier elemento circundante. La energía necesaria para generar la ionización del aire circundante se obtiene de un transformador elevador diseñado exclusivamente para este tipo de objeto, por lo que no es necesario tener una línea de media tensión para su instalación. Ahora hablaremos de los tipos de drenadores. Tenemos primero que todo al drenador de sobretensiones por dispersión DSD-13K. El sistema opera a tensión nominal del DSD-13K, que actúa como un generador de ionización, permitiendo que la carga que se acumula en la nube antes de una descarga atmosférica pierda su nivel de referencia y no alcance los niveles de energía necesarios para generar una descarga atmosférica de gran magnitud. Por lo que efectivamente el DSD-13K drena la carga de la nube, presentándole a esta un camino más sencillo para alcanzar el desbalance, disminuyendo considerablemente la probabilidad de que la descarga genere daños o interrupciones en el servicio. El drenador de sobretensiones por dispersión DSD-34K es la solución efectiva para mitigar los problemas ocasionados por las descargas atmosféricas o sobretensiones transitorias que ocurren en las líneas de distribución en 34.5 kilovoltios. En el momento en el que se generan sobretensiones transitorias, el DSD-34K drena y efectivamente elimina las sobretensiones que aparecen en el sistema, evitando las costosas interrupciones de la línea.
Y por último tenemos el filtro de onda para transformadores. El filtro de onda es la solución apropiada para la protección de los transformadores para uso bien sea industrial o residencial, contra las sobretensiones transitorias generadas por descargas atmosféricas directas o inducidas. El filtro de onda trabaja en conjunto con el sistema de puesta a tierra, el cual reduce eficazmente los problemas asociados a los transformadores afectados por sobretensiones. También el filtro de onda desvía la energía proveniente de la sobretensión que aparece en el transformador y este la envía a tierra con respuestas muy rápidas, lo que evita que el transformador sufra las consecuencias de recibir esta sobretensión. Este filtro de onda no genera una falla a tierra, ya que su disposición multipolar evita este fenómeno. En cuanto a los costos, es un poco incierto asegurar un valor costo total y real de un drenador de descargas atmosféricas debido a que estos elementos se elaboran de manera artesanal completamente. Es decir, no hay o no existe un dispositivo en una sola pieza que se encuentre disponible en el mercado. De manera general se utilizan los materiales que podemos apreciar en la imagen y más o menos un precio aproximado de 250.000 a 300.000 pesos.